¿No te importa? No, no me importa. ¿Por qué? ¿Porque amas a Sergio? ¿O por qué? Porque no me importa. ¿Y por qué no te importa si eres celosa? Mediante un comunicado tras 12 años de relación y 2 hijos en común. En su mensaje... Cuando el amor se convierte en venganza y la intimidad se transforma en un arma letal. En el mundo del espectáculo, hay historias que cruzaron todos los límites, videos filtrados, manipulación emocional y parejas que terminaron destruidas frente a millones de ojos. Hoy te revelaremos los famosos que hundieron a su pareja con videos íntimos y controlados y las consecuencias que marcaron sus vidas para siempre. Traiciones, humillaciones públicas y secretos que nadie se atrevió a contar hasta ahora. Quédate hasta el final, porque algunos de los nombres que vas a escuchar nunca imaginarías ver en esta lista. Comenzamos con una historia que dio la vuelta al mundo. Shakira y Gerard Piqué. Una pareja que parecía de cuento, ella, la estrella global, él, el futbolista admirado por millones. Pero el castillo se vino abajo cuando se descubrió la traición. Piqué engañó a Shakira con una joven llamada Clara Chía, y el mundo entero fue testigo del colapso. La colombiana enfrentó la humillación mediática más grande de su vida, mientras él salía sonriente a fiestas como si nada hubiera pasado. Pero Shakira, en lugar de romperse, transformó su dolor en fuego, lanzando canciones que se volvieron himnos universales de despecho y venganza. El daño, sin embargo, fue profundo, su hogar, su familia y su mundo quedaron hechos pedazos. Y aquí la pregunta que todos se hacen, ¿fue Piqué quien la destruyó, o quien la convirtió en la reina indiscutible del empoderamiento y el despecho moderno? Luego sigue una historia que dolió más allá de los titulares. Tatiana, la reina de los niños, tuvo que vivir uno de los capítulos más duros de su vida, ver su historia de amor convertida en una pesadilla pública. Los pleitos con Andrés Puentes llegaron tan lejos que hasta los juzgados se convirtieron en escenario de su drama personal. Ella tuvo que empezar desde cero, reinventarse y recuperar la fuerza que le habían arrebatado. Y aunque logró resurgir con una sonrisa frente a las cámaras, las cicatrices quedaron grabadas. Su historia es el ejemplo perfecto de cómo una pareja puede transformarse en su propio verdugo. Y aquí va la pregunta, ¿creen que Tatiana habría llegado aún más lejos si no hubiera estado atada tantos años a ese pasado? Así que, mi gente, si todavía no están suscritos, este es el momento de hacerlo. Denle clic al botón rojo y activen la campanita, porque aquí desenterramos los secretos más oscuros, las historias más fuertes y los chismes que nadie se atreve a contar. Bienvenidos a esta familia donde el drama nunca descansa. Tatiana. ¿Sí? Sí, ¿Sexualmente? pero lo que más dolía era lo emocional. Y luego sigue un hombre que encarna el mito del galán eterno, Andrés García. Símbolo de virilidad, figura del cine y la televisión y protagonista de incontables conquistas, su vida fue una mezcla de glamour, excesos y heridas imposibles de ocultar. Tras las cámaras, su temperamento explosivo y su orgullo fueron los verdaderos enemigos. Con Sandra Vale, su primera esposa, las discusiones fueron tan intensas que terminaron en separaciones, pleitos y denuncias de maltrato. Años después, con Margarita Portillo, su última pareja, la historia se repitió, reconciliaciones, reclamos y rumores de manipulación. Sus hijos hablaron públicamente del caos familiar, y el ícono que parecía tenerlo todo, dinero, fama y mujeres, terminó rodeado de silencio y dolor. Andrés García fue amado y temido por igual. Y la pregunta sigue abierta, ¿fue víctima de su propio carácter, o el verdugo de todas las mujeres que lo amaron? Porque a veces, el mayor conquistador también es el que más destruye. Una buena opción, papacito. Mi vida, tú también eres mi mejor opción. Luego lo vas a ver. Bueno, Andrés García. No, señorita, lo que... Y luego sigue una historia que conmovió a todo un continente, Florinda Mesa, la mujer que pasó de ser Doña Florinda a convertirse en uno de los personajes más controvertidos del universo de El Chavo del Ocho. Su relación con Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, comenzó cuando él aún estaba casado, y los rumores de infidelidad corrieron como pólvora. La noticia sacudió la televisión latinoamericana y dividió a todo el elenco. Muchos la señalaron como la culpable de romper no solo un matrimonio, sino también la armonía de la vecindad más famosa de la historia. Se decía que tenía demasiado poder sobre Roberto,
influyendo en decisiones que terminaron alejando a figuras como Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves. Con el tiempo, Florinda se convirtió en un símbolo de amor prohibido, lealtad y controversia. Y es inevitable preguntarse, ¿fue realmente la villana que destruyó un hogar, o la mujer que se atrevió a amar a pesar de todo? Tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. ¿Qué hacen aquí? Se debieron estar de luna de miel. Andamos en territorio. Sí. Héctor Soberón, un hombre que en su momento fue sinónimo de galán, encantó y sonrisas de telenovela, pero detrás de esa imagen perfecta se escondía una historia mucho más oscura. Durante años, su relación con Michelle Viet fue vista como una historia de amor de cuento, hasta que el escándalo estalló con fuerza, un video íntimo salió a la luz, y los rumores más fuertes apuntaban a que él mismo lo habría filtrado. Imaginen el nivel de traición. Ella, humillada frente a todo un país, vio cómo su carrera y su reputación se derrumbaban en cuestión de días. Mientras tanto, Héctor permanecía en silencio, dejando que Michelle enfrentara sola una tormenta mediática que la marcó para siempre. El tiempo pasó, sí, pero las heridas quedaron. Y aunque ella logró reconstruirse, el recuerdo de ese episodio sigue siendo una de las páginas más duras en la historia del espectáculo mexicano. Y es que Soberón, lejos de dar la cara, se alejó como si nada hubiera ocurrido. Entonces surge la pregunta, ¿fue él el verdadero responsable de destruir la vida de Michelle, o fue víctima del mismo juego cruel que muchas veces impone la fama? Porque a veces, el amor no termina, se convierte en ruina. Ocurrió algo. Es parte de tu vida. Pero yo ya esa parte, yo ya la tengo superada. Pero el año pasado, todavía. Amor, o sea, de repente me dijo, pues ya, se acabó. Es un golpe muy fuerte. Luego sigue Ángela Aguilar, la princesa de la dinastía que todos admiraban y que, de pronto, pasó de ser la niña dorada del regional mexicano a convertirse en el centro de un huracán mediático. Su romance con Cristian Nodal no solo sorprendió, sino que dividió al público. Lo impactante no fue la relación en sí, sino el momento, justo después de la ruptura entre Nodal y Cazzu, la rapera argentina con quien acababa de tener una hija. Las redes explotaron. Memes, insultos y acusaciones inundaron internet. Miles de seguidores señalaron a Ángela como la tercera en discordia, y en cuestión de días pasó de ser amada a ser duramente juzgada. Mientras tanto, Nodal también quedó bajo fuego, con su imagen de romántico empedernido hecha pedazos. Y aunque Ángela intentó mantenerse firme, el golpe a su reputación fue brutal. Su historia, que parecía un cuento de amor, terminó convertida en uno de los chismes más incendiarios de la música latina. Así que la pregunta es inevitable, ¿fue Ángela quien destruyó la relación de Nodal y Cazzu, o fue el propio Nodal quien cavó su propia tumba sentimental? Porque en esta historia, el amor llegó con flores, pero se marchitó bajo el ojo del escándalo. Supongo que tú serías yo no estaría con ella, para empezar. ¿No? O sea, yo no estaría con alguien que no respeta a mi hija Luego sigue uno de los nombres más temidos y polémicos en toda la historia del entretenimiento latino, Sergio Andrade. Durante años fue presentado como un genio musical, el cerebro detrás del éxito de Gloria Trevi, pero lo que muchos no sabían era que detrás de esa fachada se escondía un mecanismo de manipulación, control y abuso que marcaría para siempre la vida de varias mujeres. Lo que comenzó como una relación profesional terminó convirtiéndose en una prisión emocional. Andrade no solo destruyó carreras, desmanteló identidades, sueños y voluntades, utilizando el poder psicológico como su mayor arma. Gloria pasó de ser una estrella rebelde a una mujer atrapada entre la fama, la dependencia y el miedo. El caso se convirtió en uno de los escándalos más sonados del siglo, acusaciones, cárcel, juicios, humillación pública y secretos que estremecieron a todo México. Y aunque Gloria logró levantarse, las cicatrices de aquel capítulo siguen vivas. Sergio Andrade, en cambio, quedó marcado como el titiritero de una pesadilla que destruyó no solo una pareja, sino múltiples vidas. Y aquí la gran pregunta que divide a millones, ¿Gloria fue víctima total, o cómplice silenciosa de un sistema que la devoró desde dentro? Porque en esta historia, el amor no liberaba, encadenaba. Y yo viendo la tele con mi marido. La cara de Álvaro fue de molestia, de todo. De celos, de rabia, de todo. Y entonces yo volteé y le dije a Álvaro,
De frente te digo que yo no tuve nada que ver con ese hombre. Absolutamente nada. Luego venimos con una de las polémicas más recientes y comentadas del panorama musical urbano, Isabella Ladera. La influencer y modelo venezolana pasó de ser conocida por su carisma y su estilo de vida glamuroso, a convertirse en el epicentro de un escándalo que sacudió la carrera y la imagen del cantante BL. Todo comenzó cuando su relación, que al inicio parecía un romance moderno y perfecto para las redes, se tornó en una historia llena de indirectas, revelaciones y contradicciones públicas. Isabella y BL mostraban una conexión intensa, pero también una tensión evidente que con el tiempo estalló frente a los ojos de millones. Las redes se convirtieron en un campo de batalla, mensajes misteriosos, frases cargadas de doble sentido y publicaciones que parecían ir dirigidas uno al otro. Pero la verdadera tormenta vino cuando Isabella rompió el silencio y dejó entrever que la ruptura no había sido tan limpia como muchos creían. Insinuó engaños, manipulación emocional y hasta comportamientos que afectaron su salud mental. Mientras BL guardaba silencio o respondía de forma sutil en entrevistas y canciones, Isabella empezó a construir una narrativa que la mostraba como una mujer que se levantaba del dolor con elegancia y determinación, pero sin olvidar los daños sufridos. La controversia creció cuando se filtraron fragmentos de videos y mensajes privados que aumentaron la tensión mediática. Los fans se dividieron. Algunos defendieron al cantante, alegando que se trataba de exageraciones mediáticas, mientras otros apoyaron a Isabella, asegurando que solo estaba mostrando el lado oculto de una relación que había sido idealizada por el público. Desde entonces, Isabella Ladera ha aprovechado su voz y su plataforma para hablar de temas como la autoestima, la independencia emocional y el valor de sanar públicamente, convirtiendo el escándalo en una especie de renacimiento personal. Y aunque muchos la siguen relacionando con BL, hoy Isabella se muestra más empoderada que nunca, decidida a que su nombre no quede reducido a una polémica, sino a una historia de una mujer que se liberó del control y decidió escribir su propio final. Y la pregunta queda en el aire, mi gente, ¿Isabella Ladera destruyó la imagen de BL con sus declaraciones, o simplemente le mostró al mundo lo que había detrás del brillo falso de una relación perfecta para las cámaras? Y luego sigue una figura que nunca pasa desapercibida, Yolanda Andrade. Carismática, directa y sin filtros, su vida amorosa ha sido una tormenta de pasiones intensas y finales turbulentos. Su relación con Montserrat Oliver empezó como una amistad fuerte, pero la línea entre el amor y el conflicto se desdibujó rápidamente. Celos, diferencias y la presión del ojo público acabaron por romper un vínculo que parecía indestructible. Se dice que Montserrat quedó marcada emocionalmente y que le tomó años sanar las heridas de una historia que alguna vez fue amor, pero terminó en caos. Porque cuando se ama con fuego, a veces no quedan cenizas, sino cicatrices. Luego sigue uno de los momentos más explosivos y comentados en la carrera de Yolanda Andrade. Después de años de rumores, la conductora soltó una confesión que paralizó al público, aseguró haberse casado en Ámsterdam con Verónica Castro. Aunque Lavero lo negó con fuerza, esa declaración fue suficiente para encender una tormenta mediática que puso en duda la imagen intocable de la diva mexicana. Con una sola frase, Yolanda desató una guerra de versiones, dejando al público dividido entre la incredulidad y el morbo. Muchos aseguran que esa revelación marcó el principio del retiro de Verónica, quien decidió alejarse del ojo público tras el escándalo. Y la pregunta sigue viva, ¿Yolanda destruyó a sus parejas con sus verdades incómodas, o simplemente rompió el silencio que muchos preferían mantener? Vamos a hacer una pausa, porque quiero respetar mi cuerpo, y mi salud, y mi bienestar. Quiero que pagues por todo lo que me has hecho. ¿De qué hablas? Luego sigue una historia que mezcla arte, fama y un huracán emocional difícil de contener, Miguel Bosé, el eterno camaleón de la música. Durante décadas fue un enigma, talentoso, elegante y reservado, pero su vida amorosa escondía un torbellino que terminó estallando en público. Su relación con Nacho Palau fue una de las más largas y comentadas, más de 20 años juntos, compartiendo hogar, proyectos y la crianza de 4 hijos. Pero cuando todo se vino abajo, el amor dio paso a una guerra legal que sacudió a toda España. Nacho demandó a Bosé para que se reconociera la paternidad compartida de los niños, y así se destaparon infidelidades, resentimientos y heridas que habían estado ocultas por años. Mientras Miguel se encerraba en su silencio habitual, Palau hablaba con la prensa mostrando el dolor de una ruptura que parecía imposible de sanar. El público se dividió,
Unos veían a Bosé como el artista complejo e incapaz de sostener una vida estable, otros lo señalaron como el hombre que rompió la familia que él mismo construyó. Y la pregunta queda abierta, ¿fue Miguel Bosé quien destruyó a Nacho Palau con su frialdad, o simplemente fue fiel a su naturaleza enigmática, esa que nunca logra separarse del drama? Corazón de seda, Luego sigue Laura Bozzo, la conductora peruana que se ganó fama internacional por sus escándalos tanto dentro como fuera del set. Con su estilo explosivo y su carácter dominante, Laura no solo gritaba "que pase el desgraciado" en la televisión, también parecía vivirlo en carne propia. Su relación con Cristian Suárez, un cantante argentino mucho menor que ella, comenzó como una historia apasionada, pero terminó convertida en un campo de batalla lleno de celos, manipulación y reclamos públicos. Con el paso del tiempo, el romance se volvió insostenible. Demandas, acusaciones, lágrimas frente a cámaras y declaraciones cruzadas llenaron los titulares. Cristian fue señalado como víctima de control emocional y hasta económico, mientras Laura, fiel a su estilo, defendía su verdad con el mismo fuego con el que conducía sus programas. Pero la tormenta no se detuvo ahí, otras exparejas también aseguraron que amar a Laura era vivir en un huracán. Y la duda sigue viva. ¿Laura Bozzo destruyó a sus parejas, o simplemente los hombres que la rodearon no soportaron la fuerza de una mujer que nunca se calla? Y luego sigue Niurka Marcos, la reina indiscutible de la polémica. Actriz, vedette y mujer sin filtros, Niurka ha sido fuego puro desde el primer día que pisó México. Su matrimonio con Juan Osorio parecía una historia de poder y éxito, hasta que el amor se transformó en tormenta. La relación terminó en un escándalo monumental cuando Niurka fue señalada de infidelidad con el actor Bobby Larios, desatando una de las rupturas más mediáticas del espectáculo. Lo que vino después fue una guerra de declaraciones, insultos y titulares que marcaron época. Osorio quedó como el hombre traicionado, mientras Niurka se consolidaba como la mujer que no se doblega ante nadie. Pero ni con Bobby Larios la historia terminó bien, peleas, demandas y explosiones públicas volvieron a convertir su vida en un espectáculo paralelo. Y así, en cada ruptura, Niurka parecía salir más fuerte, más desafiante, mientras sus exparejas se hundían en el olvido. Porque si algo ha demostrado la mujer escándalo, es que puede perder un amor, pero jamás el protagonismo. Los medios de comunicación, y ante la despellejada que nos han puesto los medios de comunicación y la gente, tenemos que defendernos, y yo me defiendo con la verdad, con nuestra... Y luego sigue Aniel Noreña, la mujer que vivió entre el amor, la fama y la tragedia junto al eterno príncipe de la canción, José José. Su matrimonio fue uno de los más sonados del mundo del espectáculo mexicano, comenzó como un cuento de hadas, pero terminó convertido en un campo de batalla emocional. Aniel fue testigo de los excesos, las giras interminables y las adicciones del cantante, pero también fue señalada por muchos como una figura controladora, capaz de enfrentar al ídolo incluso frente a las cámaras. La relación se volvió tóxica, marcada por el dolor, los reproches y la fama que los consumía a ambos. Y aunque Aniel fue pieza clave en la vida y la carrera de José José, su amor terminó siendo el mismo fuego que lo quemó por dentro. Porque en esa historia, el príncipe perdió su voz, y ella, la fe en el amor. Luego sigue una de las historias más dolorosas del espectáculo mexicano, la de Aniel Noreña y José José. Sus peleas eran tan frecuentes que los medios tenían material nuevo casi todos los días. Lo que comenzó como una historia de amor llena de sueños terminó convertido en un torbellino de gritos, reproches y desilusiones. El divorcio llegó dejando heridas imposibles de sanar y un José José que nunca volvió a ser el mismo. Aniel, por su parte, quedó marcada como la mujer que destruyó al príncipe de la canción emocionalmente, aunque también fue quien lo sostuvo cuando nadie más se quedaba a su lado. Una relación llena de amor, guerra y contradicciones que los unió y los destruyó a la vez. Y la pregunta, mi gente, queda en el aire, ¿fue Aniel Noreña quien destruyó al príncipe, o simplemente otra víctima del remolino de excesos, fama y tragedia que lo consumió todo? Y luego sigue Kate del Castillo, la mujer que nació para desafiarlo todo. Fuerte, intensa y con un carácter que traspasa la pantalla, la protagonista de La Reina del Sur también ha vivido amores que parecieron sacados de una serie. En su vida sentimental hubo romances apasionados, rupturas públicas y escándalos que afectaron tanto su imagen como la de sus parejas. Desde relaciones con actores hasta su mediática conexión con el Chapo Guzmán,
Cada capítulo de su historia amorosa se convirtió en noticia mundial. Y aunque Kate siempre ha dicho que no se arrepiente de vivir con el corazón, lo cierto es que más de un hombre salió marcado, expuesto o derrotado tras pasar por su vida. Porque si algo deja claro su historia es que amar a Kate del Castillo puede ser un privilegio, pero sobrevivirla es otra historia. Su matrimonio con Luis García, el exfutbolista y comentarista, comenzó como una historia de amor perfecta hasta que se convirtió en un verdadero infierno. Kate lo acusó públicamente de maltrato físico y psicológico, una revelación que sacudió por completo la opinión pública. Mientras ella contaba su verdad con valentía, la imagen de García se vino abajo, marcada para siempre por el señalamiento de agresor, aunque él lo negara una y otra vez. Más adelante, Kate volvió a creer en el amor y se casó con Aarón Díaz, pero aquella relación, aunque sin pleitos públicos, también dejó su huella. Muchos la vieron como un romance desigual, donde el joven galán no pudo sostener el ritmo y la fuerza de una mujer que siempre impone su carácter. Y si de polémicas hablamos, su vínculo con un poderoso narcotraficante la colocó en el centro de un escándalo internacional que mezcló política, crimen y espectáculo. Aquel encuentro secreto, del que también formó parte Sean Penn, la llevó a las portadas del mundo entero y marcó un antes y un después en su carrera. Fue una jugada arriesgada que la transformó en leyenda, pero también dejó cicatrices en todos los que se cruzaron en su camino. Así que la pregunta queda sobre la mesa: ¿Kate del Castillo destruyó a sus parejas con su carácter y sus decisiones temerarias, o simplemente ningún hombre estuvo a la altura de su fuego y su independencia? Y luego sigue un hombre que brilló tanto en la literatura como en la vida, y también en el dolor que dejó tras de sí, Carlos Fuentes, el autor de Aura y La región más transparente. Intelectual, talentoso y seductor, su genio literario lo convirtió en una leyenda, pero su vida amorosa fue un campo minado de pasiones intensas y finales desgarradores. Su matrimonio con la actriz Rita Macedo fue uno de los más comentados de su época. Eran la pareja elegante e intelectual de México, hasta que los celos, las infidelidades y los conflictos convirtieron el amor en tormento. Rita terminó profundamente afectada, y con el paso del tiempo confesó el vacío que esa relación le dejó. Su depresión fue tan profunda que, lamentablemente, terminó quitándose la vida. Hasta hoy, muchos señalan a Fuentes como una de las sombras que pesaron en esa tragedia. Más tarde, el escritor también vivió romances con figuras reconocidas como Jan Sever y la periodista Silvia Lemus, quien fue su compañera hasta el final. Sin embargo, las huellas que dejó en sus exparejas pintaron el retrato de un hombre brillante, pero devastador en el amor. Y la duda permanece: ¿fue Carlos Fuentes un genio dominado por su ego, incapaz de amar sin destruir, o simplemente un alma atrapada en la intensidad de su propio mundo? Y luego sigue una historia que parecía sacada de un cuento de hadas, pero terminó como una de las tragedias más icónicas de la realeza moderna: Lady Di y el príncipe Carlos. La boda que paralizó al planeta, la princesa más amada del mundo y el heredero al trono británico, pero tras los muros del palacio, la historia era muy distinta. Y así llegamos al final de este recorrido lleno de amores, escándalos y verdades que marcaron a toda una generación de famosos. Si te gustó este video, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y déjame tu comentario, porque tu opinión siempre cuenta.